Espero que estén bien. Hoy vamos a repasar el principio de Le Chatelier y lo vamos a repasar aplicándolo a distintas situaciones. Antes que nada, recordemos que el principio de Le Chatelier me dice que cuando un sistema que está en equilibrio es perturbado, es decir, se lo saca de esa posición de equilibrio, el sistema se modificará de manera de volver a un nuevo estado de equilibrio. Si logra volver a un estado de equilibrio, se restablece el equilibrio. Si no, puede pasar que el equilibrio no se vuelva a restablecer. Todo depende de la naturaleza del equilibrio que estemos analizando. Para aplicar el principio hoy vamos a trabajar con un proceso que se llama proceso Haber-Bosch, que es el que lleva a la producción de un gas que se llama amoníaco. Y lo que tenemos aquí es el proceso escrito en ecuación. Dinitrógeno gaseoso reacciona con dihidrógeno gaseoso, entra en equilibrio con amoníaco gaseoso y ese proceso libera calor. Lo de la transferencia de calor lo vamos a ver más adelante, así que por ahora solo nos quedamos con que libera calor. Si vamos a la proporción estequiométrica, cada 1 mol de dinitrógeno gaseoso se requieren 3 moles de dihidrógeno gaseoso y entran en equilibrio con 2 moles de amoníaco gaseoso. En este recipiente, en este dibujo, quise representar cómo se vería el sistema en un recipiente si pudiéramos ver lo que hay. Y acá están representados cada una de las especies del equilibrio en sus proporciones. 3 dihidrógenos, 1 nitrógeno y 2 amoníaco. Recordemos que para que se establezca un equilibrio tiene que haber un sistema cerrado y que todas las especies tienen que estar presentes para poder establecerse en equilibrio. Es decir, tienen que estar presentes todos los reactivos y todos los productos. ¿Bien? Recordemos eso primero. Yo ahora lo borro para que no quede tanta información. Bien, vamos con el primer caso, la primera perturbación que nosotros vamos a analizar. Y pensemos que tenemos un sistema en equilibrio, el que vimos previamente, y a este sistema en equilibrio se le va a adicionar dinitrógeno gaseoso. Es decir, vamos a estar adicionando un reactivo. Entonces pensemos que cuando un sistema está en equilibrio y lo perturbo, va a ir en contra de esa perturbación. Quiere decir que si yo le agregué dinitrógeno, el sistema va a tratar de disminuir su concentración. ¿Cómo disminuye su concentración? Con la reacción directa o indirecta que lo consume. Y nosotros acá vamos a pensar lo siguiente. Cuando se produce la reacción directa, se consumen reactivos y se producen productos. Aumenta la concentración de los productos y disminuye la concentración de los reactivos. Quiere decir entonces que para que vuelva a un estado de equilibrio, se debe favorecer la reacción directa, que es la que baja la concentración de N2 y lo consume. Y que se favorezca la reacción directa significa que la velocidad con la que se produce la reacción directa va a ser mayor a la que se produce la reacción indirecta. Entonces, cuando tenemos que responder a esta pregunta, nosotros tendríamos que decir que el sistema favorecerá, y recuerden que favorecerá implica que se va a producir más rápidamente, la reacción que consuma N2. Es decir, la reacción que me baje la concentración de lo que agregué. Por lo tanto, para este sistema se
favorece la reacción directa, que es la que me lleva a productos. Entonces la respuesta sería que si aumenta la concentración de dinitrógeno, se favorece la reacción directa, que es la reacción que consume dinitrógeno bajando su concentración para volver a un nuevo estado de equilibrio. Esto que vimos para el dinitrógeno también se puede ver desde el lado punto de vista del hidrógeno. Podríamos decir que cada vez que se agregue un reactivo, se va a favorecer la reacción directa, que es la que lleva a productos, porque es la que consume a los reactivos. ¿Bien? Vamos a pasar ahora a qué le ocurrirá al sistema si yo agrego, pero en este caso voy a agregar amoníaco. Y el amoníaco es un producto. Así que yo ahora estoy agregando producto. Eso es lo que estoy agregando. Entonces, de manera similar, si agregué producto, el sistema va a tratar de bajar ese producto, la concentración molar de ese producto, para volver a un nuevo estado de equilibrio. La reacción que consume el amoníaco es la indirecta. Es la que, digamos, que desarma el amoníaco para formar las sustancias simples de hidrógeno y dinitrógeno. Quiere decir que para que baje esta concentración se va a favorecer la reacción indirecta. Recordemos que favorecer implica que se produce más rápidamente la reacción indirecta. Entonces, ¿cómo contrarrestará el sistema de agregado de amoníaco? ¿Qué es lo que va a hacer? Se favorecerá la reacción que consume amoníaco, así la concentración molar de amoníaco disminuirá. Entonces vamos a decir que se favorece la reacción indirecta. Se va a producir con mayor velocidad la reacción indirecta, la que me lleva a reactivos. Muy bien, vamos ahora a ver qué le ocurre al sistema, pero ya no con respecto a las concentraciones, sino cuando disminuye el volumen donde están contenidos. Y acá tenemos que pensar en una ley que deben de haber estudiado ya previamente, que se llama la ley de los gases de Boyle, que me dice que si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye, es decir, si tengo un gas y lo pongo en un espacio más grande, aumento el volumen, la presión de ese gas va a disminuir. Y por lo tanto también me dice que si el volumen disminuye, es decir, voy a poner el gas en un espacio más chiquito, la presión va a aumentar. Esto lo tenemos que tener bien entendido para poder resolver. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la ley de Avogadro, que me relaciona la cantidad química y la presión. Entonces, ¿qué me dice la ley de Avogadro? Que si la cantidad de química aumenta, entonces también aumentará la presión. En palabras más sencillas, a más moles, más presión. A más partículas en el recipiente, más presión. Golpean más las paredes del recipiente y contra ellas. Generan más presión. Y Avogadro también me dice que si la cantidad química disminuye, entonces la presión también va a disminuir. Con estas dos leyes nosotros vamos a poder responder qué sucede a mi sistema, que sigue siendo el mismo que anteriormente, si disminuye el volumen. Entonces, pensemos lo que acabamos de decir. Si disminuye el volumen,
estamos ante esta situación. Disminuyó el volumen, aumentó la presión. ¿Ah? Por lo tanto, si disminuyó el volumen, aumentó la presión, el sistema va a intentar disminuir la presión, va a contrarrestar ese aumento de presión. Y ahí tenemos que pensar, ¿el sistema logra bajar la presión subiendo moles? No. Subiendo la cantidad de moles, no me va a bajar la presión. ¿Qué es lo que observo? Que si baja la cantidad química de mi sistema, sí va a bajar la presión total del sistema. Entonces, si bajó el volumen, aumentó la presión, mi sistema va a tener que bajar los moles para bajar la presión. Y ahí tengo que volver a mi ecuación. Y tengo que pensar, la reacción directa me lleva a la producción de 2 moles. Y la reacción indirecta me lleva a la producción de 3 más 1, 4 moles. Quiere decir que si se favorece la reacción directa, se favorece la reacción que produce menos moles. Y si se favorece la reacción indirecta, se favorece la reacción que produce más moles. Como en este caso quiero bajar la cantidad química, mi sistema va a producir mucho la reacción directa que baja la cantidad de moles. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta va a ser que el sistema volverá a un estado de equilibrio favoreciendo a la reacción directa, que es la que produce menor cantidad química. Es decir, produce menos moles. Si bajamos la cantidad de moles, bajamos la presión. Obviamente que esto lo pueden pensar al revés. Si yo aumentara el volumen, bajaría la presión y yo quisiera subirla. ¿Cómo? Con más moles. Todo lo que vamos a ver hoy en el video se puede replicar con la situación inversa. Nos vamos ahora a el mismo equilibrio, pero ahora con un aumento de temperatura. Y acá vamos a tener que pensar en el dato que les doy, en el que les digo que el delta H de la reacción es negativo. Y esto significa que es un proceso exotérmico. Significa que libera calor. Y al liberar calor, aumenta la temperatura. Y voy a dejarles igual ya la información por si tuvieran que resolver un ejercicio donde no fuera exotérmico. Si el delta H es positivo, lo llamo endotérmico. El proceso se produce con absorción de calor, entonces disminuye la temperatura. Más allá de tener en cuenta esto que les acabo de escribir, que son conceptos, tenemos que entender que este dato es del proceso directo. Solo del proceso directo. ¿Qué significa? Que cuando el proceso ocurre de forma directa, para la producción de amoníaco se libera calor, pero cuando ocurre con la producción de nitrógeno y amoníaco, es decir, la reacción inversa, absorbe calor. El proceso directo e indirecto es
son opuestos. Y ustedes siempre van a tener el dato del proceso directo. Pero al saber el dato del proceso directo, también van a saber el dato del indirecto porque es el opuesto. Bien, habiendo dicho esto, necesitamos responder cómo va a contrarrestar el sistema al aumento de temperatura. Sabemos que si aumenta la temperatura, el sistema va a tratar de bajar la temperatura. Y pensamos en lo que les dije, la reacción exotérmica libera calor, aumenta la temperatura del sistema. La endotérmica absorbe calor y disminuye la temperatura del sistema. Por lo tanto, si yo tengo un sistema que aumentó su temperatura, va a intentar bajarla produciendo la endotérmica, que es la que absorbe el calor extra, el calor entregado, y disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué deberíamos responder acá? Que el sistema disminuirá la temperatura favoreciendo la reacción que absorbe calor, es decir, la reacción endotérmica. Para este caso es la reacción indirecta. Es decir, se va a producir esta porque es la que absorbe calor para producirse. Y nos vamos con dos ejemplos más que son más sencillos que los anteriores. Tenemos el mismo sistema en equilibrio y ahora le agrego argón. Recordemos que el argón es un gas noble o también llamado gas inerte, y esto significa que el argón no va a reaccionar químicamente con otras sustancias. Lo que significa que cuando yo agrego argón a este sistema, el argón no va a modificar ni al nitrógeno, ni al hidrógeno, ni al amoníaco. Por lo tanto, si yo agrego un gas noble a un sistema en equilibrio, no ocurre nada. ¿Qué queremos decir? Que el sistema sigue en equilibrio. Y por último tenemos qué le sucederá a mi sistema cuando le agrego un catalizador. Recordemos que un catalizador es una sustancia capaz de acelerar a los procesos, pero no forma parte del proceso. Por lo tanto, en este caso, tampoco ocurre nada. ¿Por qué? Porque cuando agrego un catalizador, no me va a alterar el equilibrio, sino va a acelerar el proceso directo o indirecto. Pero no va a ocurrir nada con respecto a el equilibrio. No voy a perder el equilibrio. Y esto es todo. Espero que les haya sido útil para ustedes.